días, iglesia, qué bueno es poder saludarte en esta mañana. Queremos contarte que estamos muy felices porque estamos festejando nuestro aniversario número 16. Así que vamos a recordar junto con los chicos algunas canciones de antaño. Así que ahí junto con tu familia te animamos a que podamos adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Y levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Vamos a cantar que los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios. ¡Vamos! Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Cantamos juntos. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Cantemos juntos desde nuestras casas. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y cantamos. Y yo proclamaré
anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Señor, te damos tantas gracias porque en esta mañana podemos adorarte. Te damos tantas gracias porque en esta mañana podemos cantarte desde nuestras casas. Y sabemos, Señor, que vos vas más allá de lo que pensamos. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo llene cada casa, llene cada hogar. Y que en esta mañana podamos cantarte, Señor, con todo nuestro corazón, recordando que vos sos un Dios fiel. Amén. Vamos a cantar ante el Señor de la creación. Ante el Señor de la creación, toda rodilla se dobla, nadie puede contener su majestad. Ante el Señor de la creación, toda rodilla se dobla, nadie puede contener su majestad. El cielo y la tierra son testigos de su poder. Sin cesar a su rey. No hay nada ni nadie que se compare a su grandeza y su poder. Él es asombroso, el único Dios. Señor de la creación, toda rodilla se dobla, nadie puede contener su majestad. Ante el Señor de la creación, toda rodilla se dobla, nadie puede contener su majestad. El cielo y la tierra son testigos de su poder, de su poder. Rinden alabanza sin cesar a su rey. Para su grandeza y su poder, Él es asombroso, el único Dios. No hay nada, cantamos. No hay nada ni nadie que se compare su grandeza y su poder. Él es asombroso, el único Dios. Bienvenidos a todos. En esta oportunidad nos convoca una celebración, el aniversario nada más y nada menos que 16 años de la Iglesia Tiempo de Dios, así que por supuesto por tal motivo estamos con la familia pastoral y bienvenidos. Gracias Mariana. Gracias. Bueno, y felices, ¿no? Por estos 16 años y bueno, y para comenzar, para que nos cuenten un poquito acerca de toda esta trayectoria, esta historia de vida. Wada, ¿cómo fue ese llamado al servicio? Sí, qué linda pregunta. Fue Desafiante. Sí, el llamado al servicio fue desde el comienzo de nuestra vida de fe. Desde los primeros meses de creyentes nosotros amábamos servir al Señor en lo que Dios nos iba poniendo para hacer. De hecho, Marcelo se empezó a preparar en el seminario bíblico de fe desde los primeros meses de creyente porque, bueno, entendió que eso era lo que amaba, estudiar la palabra y el servicio. Y yo tardé un poquito más porque me estaba graduando de enfermera en ese mismo año, así que tardé un poco más, pero cuando yo pude ya también retomé el seminario y así íbamos, ¿no? Sirviendo, preparándonos. Y más allá del testimonio de nuestro propio pastor, que era hermoso, el testimonio de su llamado, el testimonio de su vida de entrega al Señor, también nos encantaba
conocer a otros pastores, conocer a otros misioneros, a todo maestro, siervo del Señor que llegaba a nuestra congregación. Nosotros lo invitábamos a comer, lo llevábamos a nuestra casa a pasear, a lo que sea, pero para poder escuchar a otros testimonios de personas que ya habían sido llamados. Nosotros creíamos que éramos llamados por Dios, pero queríamos ver cómo habían hecho otros. Claro, aprender. Sí, aprender. Y bueno, y recordamos de toda esa gente, recordamos a un par de hombres de Dios hermosos, y uno fue Milton Pope, que nos dijo que para servir había que prepararse. Eso fue uno de los consejos que nos marcó mucho. Y otro de los consejos de otro siervo del Señor, que era el líder espiritual del barco Logos, él nos dijo que oremos por un lugar a donde Dios nos quería enviar. Y así hicimos, seguimos el consejo. Empezamos a orar por el lugar, empezamos a orar cómo teníamos que prepararnos más, y poco a poco empezamos a entender que cada día, ese día de emprender el llamado de Dios y dejar todo, se estaba acercando. En ese momento, ¿dónde estaban ustedes? Nosotros vivíamos en la ciudad de Bahía Blanca. Bien. Y servíamos en una iglesia local, y justamente en medio del servicio, y uno de los tantos días que mi esposo dirigía las alabanzas, cantando él una canción muy especial, Dios le habló. Tus ojos revelan que yo puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Tú todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Tú llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar, y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Tú todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí, y llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Oh, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Oh, yo sé
ese entonces Marcelo tenía 33 años, yo tenía 6 menos. Teníamos solamente a Belu de 7 años y a Matías de 3 años. Ambos trabajábamos, ¿sí? Cada uno en trabajos de muchos años y bueno, y Dios marcó el lugar, marcó el sitio a donde teníamos que ir. Claramente lo hizo por un montón de señales que nos fue dando y nos envió con su poder a Guatemala un 27 de diciembre del año 2000. 1999. Todavía no llegó al 2000. 27 de diciembre de 1999. Ajá. Fueron a Guatemala primero. Sí. Primero viajamos a Guatemala. ¿Sí? Permítame corregir a mi esposo. ¿Sí? Tenés razón, del año 2000. Ahí está. Sí, tienes razón, del año 2000. Sí, 27 de diciembre del año 2000. Bien. Sí. En el 99 fue cuando más o menos empezamos a orar por ese lugar. Sí. Y todo el año, desde enero del 2000, fue Guatemala. Y bueno, y salieron los pasajes para Guatemala y la fecha fue el 27 de diciembre del año 2000 con nuestros 2 hijitos chiquitos y despidiéndonos de un montón de gente que amamos. Emprendimos el llamado a Dios para prepararnos y para ver qué Dios decía. Entonces empezó con Guatemala, todavía Merlo no estaba en el plan. No, de hecho cuando nos fuimos a Guatemala nosotros pensábamos que no regresábamos a Argentina. Teníamos casi la seguridad, en ese proceso del cual Guada estuvo contando, sentíamos un fuerte llamado a África, no sé por qué, pero pensábamos que íbamos a ser misioneros en África. Así que cuando salimos para Guatemala vendimos la mayoría de las cosas, lo único que dejamos fue nuestra casa, que la dejamos alquilada, pero después la mayoría de nuestras cosas las vendimos porque pensábamos que no íbamos a regresar, que nuestro destino estaba en otro lado. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue, Mati, la venida a Merlo entonces, todo este viaje? Bueno, esa historia por ahí es un poco larga, digamos, como para explicarla así de punta a punta, pero bueno, volvemos de Guatemala, yo ya tenía 7, tuvimos un año en Bahía Blanca y ahí, bueno, mi papá estaba trabajando como aconsejando líderes, capacitando líderes dentro de la iglesia donde servíamos en Bahía Blanca. Entonces, dentro de esa capacitación, la iglesia, mi papá vino acá como a conocer Merlo y capacitar líderes y hacer eso acá en Merlo. Entonces, bueno, eso fue en enero del año 2005. Entonces, y bueno, ese viaje fue re loco porque, bueno, teníamos un auto viejo que habíamos comprado como para andar ahí en Bahía Blanca porque, bueno, como contaban recién, no sabíamos si íbamos a quedar en Bahía Blanca, entonces compraron un auto así medio como para moverse nomás. Claro, como para andar ahí en Bahía Blanca, pero nunca pensamos que íbamos a hacer un viaje de 1000 kilómetros. Claro. Entonces, bueno, un día antes, mi mamá creo que va a hacer las compras, no sé de qué, y el auto se rompió. Tuvimos luchas desde el principio. Fue re loco, entonces ahí con mi papá nos pusimos a arreglar el auto y estuvimos como hasta las, no sé, 12 de la noche por ahí. Y dijimos, bueno, vamos a dormir para salir el otro día. Y mi papá dice, no, vamos ahora. Así que como a la 1 de la mañana más o menos salimos para Merlo. Y bueno, ese viaje fue el viaje más largo porque tardamos 16 horas. Porque bueno, como estábamos acostumbrados a hacer viajes cortitos, qué sé yo, nunca pensamos que iba a ser tan largo un viaje. Claro. Entonces, y como salimos de madrugada, mi papá le agarró sueño y bueno, tuvimos que parar un montón de veces. Pero bueno, ese viaje es histórico porque siempre nos acordamos de la cantidad de horas que tardamos. Y bueno, y después de varias cosas de ida y venida, recién el 1 de mayo fue cuando arrancó la iglesia en el año 2005. Y bueno, y también por supuesto que es parte de la familia, pero que no está puntualmente, físicamente con nosotros aquí en Merlo, porque se casó con Carlos, la querida Belén, la hija mayor, es la mayor de la familia del matrimonio pastoral y está allí en Colombia, así que desde tu experiencia, Belén, contanos cómo fueron esas primeras reuniones ya como iglesia. Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, qué bueno poder compartir este aniversario con ustedes, más allá que estoy un poquito lejos, pero estar ahí con ustedes me encanta poder compartir.
Y bueno, y la pregunta que me hacía Mariela es súper interesante porque, bueno, yo llegué a Merlo a los 12 años, así que tengo bastantes recuerdos de nuestra primera reunión, que fue ahí en el barrio comunitario del Daval, ahí cerquita de la iglesia donde estamos ahora. Y nada, y con mi hermano Matías, que tenía unos años menos que yo, acomodábamos las sillas, un domingo para un lado, un domingo para el otro. Siempre, como mi papá cuenta, dábamos vuelta la Virgen, hay un cuadrito de una Virgen y la dábamos vuelta, porque como era un barrio comunitario, en la semana se hacían un montón de cosas, incluidas actividades de la Iglesia Católica, así que bueno, ahí fue una experiencia inolvidable. Siempre que paso por ahí en el auto, siempre me acuerdo, ahí tuvimos nuestra primera reunión. Y también me acuerdo que mi papá era el hombre orquesta, por lo menos en la primera y segunda reunión. Él hacía la apertura, él predicaba, levantaba la ofrenda, daba los anuncios, hacía la despedida, todo hacía él, porque éramos nosotros hasta ese momento. Pero bueno, con el tiempo pudimos ir al auditorio del Santiago Beso, y el auditorio es un salón muy grande. Bueno, tal vez ahora no sea tan grande por la cantidad que somos en Tiempo de Dios, pero en aquel momento éramos, no sé, 35, 40 personas en un salón. Si no mal recuerdo, entre 300 personas por ahí entran en ese lugar, o más capaz. Así que éramos un puñadito en un tremendo auditorio. Pero bueno, ahí comenzamos a crecer y esa amplitud dio pie para el crecimiento. Así que ahí también pudimos comprar el sonido, pudimos armar el primer grupo de alabanza, comprar instrumentos. Ahí todavía está Alexis, que él es de los que quedó de esa camada de músicos. Pero ahí estuvimos bastante tiempo en el hall de entrada. Por un tiempo se hacía la escuela bíblica. Mientras los papás estaban en el templo, en el servicio, los niños se iban a la escuela bíblica, porque no teníamos en la semana un lugar para reunirlos a los niños, entonces se aprovechaba hacer esas dos actividades al mismo tiempo. Así que era algo muy, muy diferente a lo que hoy tenemos en Tiempo de Dios. Al tiempo, a los meses, a los años, nos fuimos a alquilar al SIC, que es ahí en Barranca Colorada. Y ahí también estuvimos bastante tiempo, ahí ya también los sábados. Tengo memoria de que con los jóvenes teníamos nuestros cultos ahí, o nuestras reuniones. Así que también los jóvenes los sábados teníamos ahí en el SIC nuestras reuniones, y el domingo se hacía el servicio principal. Y bueno, y lo mismo, la misma dinámica con el sonido que se hacía en el auditorio, se hacía acá, porque como era un lugar alquilado solo el fin de semana o el domingo, el sonido se guardaba en una casa de familia, los instrumentos se guardaban en una casa de familia, así que todos los domingos había que recoger los instrumentos, el sonido, traerlos al salón, armar sonido, batería, instrumentos. Eso era un desafío para los sonidistas y los músicos, pero bueno, se hizo por mucho tiempo, se hizo esa dinámica de mudanza semanal, básicamente. Bueno, después del SIC volvimos a estar en el auditorio. Por algún tiempo también estuvimos en el salón del colegio, ahí enfrente, pero finalmente ya a los últimos años de alquiler o de prestados, ya se pudo armar la carpa en el templo, en el terreno, perdón, y ahí ya pudimos congregarnos. Éramos como una iglesia nómada. Para los que no estuvieron en esa etapa, no era una carpita de camping, era una carpota. Así que eso fue muy emocionante, muy especial, porque la carpa entraba justo en las medidas del templo que hoy tenemos, así que mientras que la carpa estaba, se podía ir construyendo las paredes del templo. Así que un milagro tras otro milagro tras otro milagro, y Dios estuvo respaldando a los pastores, a mis papás, a los líderes, a todo ese equipo que en su momento
estuvo ahí vamos para adelante, hagámoslo, animémonos, Dios va a estar con nosotros. Así que, y solo Dios lo pudo hacer, solo Dios. Así que ha sido una experiencia desde el primer servicio hasta el último servicio que estuve hace poco presencial. Un crecimiento impresionante, un impacto en la sociedad impresionante, y cómo la iglesia y la presencia de Dios en ese barrio ha cambiado totalmente los alrededores. Así que Dios tenía propósitos mayores que los que nuestros ojos podían ver. Parecía una locura, parecía construir arriba de un basurero, pero Dios tenía planes inimaginables. Una iglesia increíble en su edificio, en su visión, en su organización. Así que súper contenta de que podamos cumplir como iglesia 16 años. Bueno, genial, Belén, gracias por compartir con nosotros entonces. Y bueno, ahora me voy a dirigir a Lucas, que todavía no nos compartió nada. Así que obviamente han vivido distintas etapas, ¿no? Y puntualmente tengo entendido, bueno, algo de deportes. ¿Cómo fue esa etapa de la iglesia? La verdad que la escuela de fútbol que teníamos en la iglesia, pasé mi infancia jugando al fútbol en la iglesia, y entonces como que tengo muy lindos recuerdos de esos momentos. Y la verdad que el fútbol, la escuelita de fútbol que teníamos fue de mucha bendición para el barrio, ya que venían chicos de todo el barrio, de la iglesia y del 207 donde está la iglesia. Venían chicos de todo el barrio, y ahí compartíamos de Jesús, jugábamos al fútbol obviamente, pero la idea era que los chicos tenían muchos problemas por ahí en sus familias, tenían situaciones, y por ahí en la iglesia podían encontrar el entrenador, que era un hermano de la iglesia, donde podían... ¿Cuántos años tenés ahora, Lucas? Yo 17. 17. O sea que naciste y estaba en la iglesia. Nací en la iglesia, dice, ¿no? Qué linda, qué experiencia de vida. Sí. Totalmente distinta a Mati y a Belén, que vinieron con otras etapas. Sí. ¿Y cómo lo viviste vos desde chiquitito ahí jugando con los chicos? ¿Y entendías que era de alguna manera una forma de compartir, pero el alcance era evangelizarlos? Y por ahí, de chiquito, por ahí no lo entendía muy bien porque era chiquito y era todo como una aventura para mí, porque por ahí estábamos todos en la iglesia, iba a la iglesia y estaban desmontando el templo, ¿no? El terreno, o estaban construyendo, o iba a la iglesia, entonces era todo como una aventura. Encima en la iglesia estaba mi mejor amigo, entonces donde es el templo ahora, estaba mi mejor amigo, entonces iba de toda una aventura, pero la verdad que con el tiempo fui entendiendo que era un propósito de Dios, y la verdad que me encanta estar acá en Merlo, me encanta compartir con la iglesia y me encanta todo. Bueno, Lucas mencionó algo acerca de terreno, así que Marcelo, cuéntenos el tema de la construcción, cómo se fue dando. Sí, antes de entrar en eso quisiera hablar de Lucas. Lucas nació en Guatemala. Lucas fue un regalo de Dios. Lucas ha sido muy especial desde que nació, porque todos los hijos son especiales, claro. Pero Lucas fue el hijo que apareció en un momento súper especial de nuestra vida, y es un chico, él en el amor que tiene por los niños y por el trabajo en la iglesia, sumamente especial y diferente tal vez al de otros chicos, y yo valoro mucho el trabajo de Lucas y la llegada de Lucas en nuestra vida, sí. Sí, fue como el sello de parte de Dios para que nunca nos olvidemos de nuestro llamado y de todo lo que Dios hizo en Guatemala con nosotros. Una bendición, ¿no? Como los hijos que son una bendición. Sí. Y bueno, yo los conozco poco por el momento, tampoco vamos a ir conociendo más, pero lo que observo, hay un versículo que habla, ¿no? De esto de que los hijos llevan alegría al corazón del padre. Tal cual. ¿No? Los hijos obedientes, y esto se ve claramente en la familia. Sí, tal cual. Bueno, con respecto al terreno, el terreno fue toda una aventura, mirando para atrás casi una locura, porque nos atrevimos a comprar ese terreno con un montón de imposibles humanos y de obstáculos. El terreno estaba ubicado en el final de un barrio, no había nada, no había iluminación, la calle era calle de tierra, era todo monte, el terreno estaba siendo utilizado por el barrio como el basurero del barrio, tenía
todas las negativas, no teníamos el dinero, éramos muy pocos hermanos, pero bueno, pero Dios nos guió de forma sobrenatural a que pudiéramos hacerlo. No sé, fue la única deuda que tuvo la iglesia en todos sus 16 años de historia fue el dinero que se utilizó para pagar el terreno. Después nunca la iglesia asumió deudas, y una deuda que era de 10 meses, el dueño del terreno nos dio para pagarlo en 10 meses, pudimos pagarlo en 8 meses. Wow. O sea, Dios sobrenaturalmente proveyó, porque la cuota del terreno era casi los recursos completos de la iglesia. Sin embargo, Dios duplicó y triplicó el dinero en ese año para que pudiéramos hacer eso, escriturar el terreno. ¿Cómo confirma este llamado, ¿no? De que cuando hay un propósito no hay problema de provisión? Absoluto. Es así, es así. Y ha sido el denominador común a lo largo de nuestra historia como iglesia. Cada vez que la iglesia se ha planteado un proyecto y ese proyecto tenía sustento en lo que Dios quería que hiciéramos como iglesia, Dios soltaba los recursos de forma sobrenatural e inexplicable. Ocurrió con la construcción, ocurrió con la colocación del techo, ocurrió con la construcción de las aulas. O sea, cada cosa que Dios ponía en nuestro corazón y que nosotros decíamos, demos un paso de fe y hagámoslo con lo que tengamos y veamos qué Dios hace, Dios nos sorprendía. De una u otra manera Dios nos sorprendía. Ahora, qué hermosa iglesia, porque hay que entender que la iglesia somos nosotros, justamente cada persona que forma parte de Tiempo de Dios y que aportó, ¿no? para poder construirlo, levantar el templo. Sí, sí. Lo lindo de la construcción de un edificio para una iglesia, yo lo entendí con mi pastorado, es que aunque entendemos que la iglesia somos nosotros y el edificio es solamente el lugar donde nosotros nos reunimos para nuestras actividades, el construir un edificio y el ofrendar y diezmar para que el edificio pueda construirse es pensar más en el otro que en uno mismo, porque tiene que ver con aquel espacio donde alguien puede recibir al Señor, donde alguien puede recibir una palabra, donde alguien puede ser restaurado, donde alguien puede ser alcanzado. Entonces creo que la construcción de un edificio desde nuestra mirada de misión de la iglesia creo que es maravilloso, sí es maravilloso. Y bueno, y como recién lo decíamos, que son 16 años de historia y cada uno de los hijos de Guada y Marcelo lo han vivido desde una etapa distinta, así que para comenzar queremos preguntarle a Belén, ¿cómo fue, Belén, tu experiencia como hija de pastores desde que comenzaron la obra y bueno, y cómo viviste todos estos años? Bueno, mi experiencia como hija de pastora en todos estos años, 16 años. Ha sido 16 años de muchísimo aprendizaje, de vivir muchísimas, o 16 años, mejor digo, vivir 16 años por fe, creyéndole a Dios, dando pasos que a veces parecían locura o parecían humanamente insólitos, pero comprendiendo que era la visión que Dios le había dado a mis padres y que era no solo el ministerio de ellos, sino que era el ministerio de la familia. Así que todos, desde siempre, creo yo, yo llegué a Merlo a los 12 años y desde que pude, desde que pusimos el merendero en el terreno de la iglesia, me acuerdo que iba a servir y en alabanza y con los jóvenes y siempre dentro de todas mis posibilidades ayudar en lo que pudiera porque personalmente, hablo por mí, el llamado que Dios le dio a mis papás también influenció muchísimo en mi llamado, así que ha sido algo súper inolvidable, especial, mucha enseñanza, y nunca me sentí presionada por ser la hija del pastor ni triste por esa posición, por así decirlo, o por esa responsabilidad en realidad, sino que siempre me sentí muy privilegiada y amaba estar en el lugar que Dios nos había puesto. Así que ha sido una experiencia súper especial. Y bueno, y todos estos 16 años, o bueno, tal vez un poquito menos porque yo me fui de Merlo hace algunos años,
pero han sido mi base, de mi escuela, mi universidad ministerial, para cuando tuve que salir y servir en otra iglesia, servir en otro país. Todo lo que aprendí en Merlo, lo que aprendí al lado de mis papás, al lado de mis líderes, poder ahora transmitirlo a otras personas, ha sido espectacular. Como uno no se imagina los planes que Dios tiene, los sueños que Dios tiene, las expectativas que Dios tiene, pero han ido más allá de lo que podemos imaginar. Así que toda esta experiencia me hace creer más en Dios, creerle más a cuando Él me habla, cuando Él me dice jugátela por tal o cual cosa. Las experiencias de estos 16 años una y otra vez me dicen: obedecer a Dios, hacer su voluntad, responder a sus llamados, siempre va a valer la pena. Así que eso ha sido mi experiencia y mi enseñanza, y admiro mucho a mis padres por su valentía, por su coraje de haber permanecido 16 años. Es un montón de tiempo, así que admiro mucho el trabajo y lo que han logrado tan solo con creerle a Dios, porque eso es resultado, tan solo con creerle a lo que Dios quería hacer en Merlo. Muchas gracias, Belu, por compartirnos. Y también, Mati, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, como veníamos contando recién, toda la etapa desde que vinimos y la compra del terreno, todo eso, es como que siempre fue re loco poder, que por ahí uno después piensa que es re loco, aprender desde cero cómo construir desde chiquito, después de estar siempre al servicio y de estar sirviendo en áreas de la iglesia desde chico, en todas, digamos. Desde escuela bíblica, en el grupo de alabanza es donde más he estado, pero en construcción, en todos lados donde hizo falta, digamos, siempre estar ahí presente, tratando de apoyar y descubriendo los talentos, claro, ¿no? Cual, en el día a día. Y como hijo de Marcelo y de Guada, ¿cómo lo viviste? Fue re lindo, sigue siendo lindo. Seguimos trabajando, entonces sigue siendo re lindo poder estar con ellos, acompañarlos y entre todos, ahora mi hermana que está más lejos, pero siempre entre todos tratar de mantenernos firmes entre todos y apoyarnos entre todos. Muy bien. Lucas. Y yo, como decíamos recién, yo nací, mi papá era pastor prácticamente, entonces como que no viví la etapa antes de que sean pastores, pero la verdad que fue muy lindo, como decía Mati, ser hijo de pastor te lleva a servir en todas las áreas de la iglesia y encontrar tus talentos, por ahí hasta tu propósito, no sé. Y la verdad que ser hijo de pastor por ahí a veces se pone difícil por muchas cosas que pueden pasar, pero es una bendición de Dios, la verdad que siempre le doy gracias a Dios por la familia y por nuestros padres, no sé. Y me imagino que se debe poner difícil porque es todo un desafío, ¿no? Y es como siempre todas las decisiones de los padres, los hijos las viven, las consecuencias, así que para ustedes también, ni me imagino, Guada, como esposa, como pastora, ¿cómo lo vivís vos? Sí, como esposa de pastor, ha sido una aventura bastante vertiginosa. Y no solo vertiginosa por las idas y venidas, las subidas y las bajadas en cuanto a las decisiones que se van tomando sobre la marcha en el pastorado, sino que también fue muy emocionante, cumpliendo literalmente el significado de esta frase, emocionante, o sea, pasar de la alegría, la emoción, el gozo, estar arriba y estar feliz y alegre a por ahí. De repente tener días de bajón y de tristeza y de angustia y de soledad y de decepción emocional y de un montón de cosas, de enojo, mucho enojo.
Y en general estoy diciendo, ¿no? Como mujer, como la esposa del pastor, como mi experiencia personal, pero también de verlo a él, ¿no? De verlo a él y de todo lo que, la responsabilidad que él tiene, todas las decisiones que él tiene que tomar, todo lo que está a cargo de él, admirarlo a la vez y a veces enojarme también. Entonces en lo personal, más lo de aquello de verlo a él ha sido emocionante, o sea, tristeza y alegría son dos emociones que se viven mucho como esposa de un pastor. Sí, y aparte creo que cuando hay un llamado, muchas de nuestras emociones son más por las demás que nuestras, ¿no? Exacto. Porque un constante al servicio, un constante deseo de llevar a otras personas a hacer conocido a Jesús, y uno vive junto con las personas porque uno se involucra. Claro. Y sí, y una de las cosas que más agradecida estoy al Señor es el proceso que hizo en mi vida, porque cuando mi esposo me informó, siendo aún un estudiante del seminario, me informó me informó que el desafío que a dónde apuntaba, porque como hablé al principio acerca de los comienzos del llamado, ese llamado fue mostrándose cada vez más para dónde iba. Entonces él me informó acerca de que el llamado iba para el lado del pastorado. Entonces yo ahí tuve que comenzar un proceso de transformación de mi forma de ser, de mi carácter, de mis actitudes, de mi forma aún en lo social, en mi forma de comunicarme, de expresarme, en la empatía, el amor, la paciencia, un montón de cosas que en mi persona faltaban. Dios las tuvo que ir ahí formando, y estoy agradecida a Dios porque Él me hizo una nueva criatura realmente a través del pastorado, y hoy puedo decir, después de 20 años ya, porque en Merlo hace 16 que somos pastores, pero ya hacía 3 años que mi esposo era pastor antes. Entonces, puedo decir que podemos estar viendo una cosecha hermosa, y a través de los años de la experiencia como esposa de pastor, hoy Dios me permite enseñar a un montón de mujeres y ayudarlas y entenderlas, y la autoridad que la experiencia te da es un gozo, una alegría para mí hoy poder ser la esposa del pastor Marcelo. Sí. Y pastor, ¿cómo fue su experiencia? ¿Cómo la está viviendo también actualmente? Wow. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que yo nunca quise ser pastor. Me resistía a la posibilidad de ser pastor. Lo veía a mi pastor, a quien admiré mucho, lo veía cómo trabajaba, cómo sufría inclusive el ministerio, veía, qué sé yo, cosas que uno ve desde la base, la ingratitud o que siempre era blanco de crítica, porque siempre había, y yo decía, yo no quiero eso para mi vida y para mi familia, no la quiero. Y mi inclinación siempre fue hacia la enseñanza de la palabra. De hecho, fui a Guatemala a prepararme para poder enseñar la palabra, y nuestro deseo de ir a un país donde hicieran falta maestros fue enfocado por eso, justamente, porque yo no quería ser pastor. Pero estando en Guatemala, el Señor confirmó mi llamado al pastorado. Yo no me había dado cuenta de que, siendo líder de adolescentes y de jóvenes durante muchos años, Dios me estaba preparando para el pastorado. Yo no me había dado cuenta de eso hasta que salí al pastorado. Así que ha sido toda una aventura. En primer lugar, es un acto de obediencia. ¿Sí? En primer lugar, fue un acto de obediencia, de entender de que Dios quería eso para mi vida y para mi familia. Yo no mezquinaba a mi familia, digamos, ¿no? Yo sabía todas las situaciones que una familia pastoral tiene que enfrentar, y la verdad que no lo quería yo para mi familia. Sin embargo, con el correr de los años, yo me he dado cuenta que fue una decisión súper acertada.
que fue súper correcta, porque la familia que Dios me ha regalado, el matrimonio que tenemos con Guada, los hijos que Dios me ha regalado, cada uno de ellos es especial, y el valor de haber sido obedientes al Señor en el llamado, y cómo Dios bendijo aún en aquellos momentos de crisis familiar, crisis con alguno de nuestros hijos, o inclusive en el matrimonio, cómo Dios llegó para ayudarnos y para socorrernos y para permitirnos que sigamos adelante. Y creo que eso es fruto de haberle dicho al Señor: sí, Señor, aquí estamos, haz con nuestra vida lo que quieras. Así que yo, mirando ya para atrás, ya con 54 años y con 28 años en el Evangelio, poder mirar para atrás y poder ver lo bueno que ha sido el Señor, solamente hay una palabra en mi boca, que es: el Señor ha sido fiel. Sumamente fiel. Sumamente fiel, absolutamente fiel en todo. Y no tuve que inventar nada, no tuve que crear nada, simplemente dejarme llevar por la fidelidad del Señor. En mis debilidades, Él se hizo fuerte. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Me sostienes con tu gran fidelidad. Me sostienes con tu gran fidelidad. Hoy, mientras que escuchaba hablar a Guada, y Marce, cuando el Señor nos habla o cuando comenzamos a buscarlo a Él, siempre sobre el amor de Dios está el libre albedrío, Totalmente. ¿no? Y hubo un llamado, y como decías recién, una obediencia, pero como Guada decía, una entrega constante, Sí. a ser trabajado el carácter para poder cumplir la obra. Pero Dios es bueno. Sí. ¿Te acordás cuál fue el primer mensaje o cómo lo preparaste para la reunión, la primera reunión que tuvieron aquí en Merlo como iglesia? Claro. Una de las características de nuestra iglesia ha sido siempre la enseñanza de la palabra de Dios, y no solamente por medio mío, sino por cada persona de nuestra congregación que ha ocupado nuestro púlpito. Y esa palabra siempre ha tratado de ser una palabra contextualizada en la necesidad de la iglesia de ese momento. Así que ese primer mensaje, justamente del 1 de mayo del 2005, lo preparé con el conocimiento de cómo iba a estar la gente que esa mañana de domingo, aquí en un pequeño saloncito, iba a llegar a la iglesia. Y las personas que llegaran esa mañana a ese lugar necesitaban comprender la necesidad del perdón, la grandeza del perdón de Dios y la necesidad del perdón hacia otros de nosotros,
hacia otros. Y el pasaje que prediqué esa mañana fue Mateo capítulo 18. Tal vez alguien no pueda creerlo, pero yo tengo todos mis bosquejos domingo a domingo, desde el primer domingo hasta el último domingo que prediqué, todos mis mensajes los tengo guardados en un archivo, domingo tras domingo de lo que he predicado y enseñado. Y ese domingo, 1 de mayo, yo prediqué sobre Mateo capítulo 18, una historia o una parábola que después se convertiría en una historia que la hemos enseñado en retiros, en encuentros, en un montón de situaciones, porque es una historia muy bonita. Quiero leerla, si me permitís, Mariela. Dice, Pedro pregunta al Señor acerca de cuántas veces él tiene que perdonar. Y el Señor le responde aquella frase tan famosa: no te digo 7, sino 70 veces 7. Y basado en esta pregunta de Pedro, el Señor le cuenta una parábola y dice: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y lo perdonó de la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarle al Señor lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, su Señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Y esta historia creo que tiene un doble enfoque. En primer lugar, el enfoque es la grandeza del perdón de Dios. Dice que este hombre, según lo que dice el versículo 23, versículo 24, debía 10.000 talentos. Para hacer una cuenta de lo que son 10.000 talentos, tenemos que recordar cuánto valía un talento. Un talento equivalía a 6.000 denarios. Un denario era un día de trabajo. Quiere decir que cada talento eran 6.000 días de trabajo. Quiere decir que si le debía 10.000 talentos, le debía 60 millones de denarios. Saqué la cuenta y son algo así como 165.000 años de trabajo. Wow. O sea, la idea es muy clara. Era una deuda impagable. Y a pesar de que era una deuda impagable, el Señor decidió perdonarle. Creo que el primer punto que nosotros debemos apreciar de esta historia es la grandeza del perdón de Dios. Nosotros teníamos una deuda con el Señor que no podíamos pagar. Y eso lo tenemos que recordar siempre, la gran deuda que el Señor pagó. Una deuda que nosotros no podíamos pagar, Él la pagó por nosotros. Una deuda que no nos alcanzaría la eternidad para poder pagarla, Él la pagó por cada uno de nosotros. Lo segundo es recordar que de la misma manera que fuimos perdonados, porque ese es el juego dentro de la parábola, así como recibiste perdón de mi parte, dice al final de la historia, deberías haber vos actuado. De la misma manera que nosotros recibimos el perdón de Dios, así deberíamos nosotros perdonar a todos los que nos ofenden. Y creo que ese primer mensaje fue una marca para la iglesia. Yo creo que nuestra iglesia ha tenido dos pilares muy fuertes. Uno, el trabajo en las familias. Hemos trabajado muy fuertes en los matrimonios, en los hogares, con hijos, enseñando acerca de la crianza de los hijos, del trato en el matrimonio. Dios nos ha usado mucho con Guada en ese sentido, gracias al Señor. Pero el segundo es hablar acerca del perdón. Porque creemos que el perdón es una mochila que pesa sobre los hombros de muchos creyentes y que les impide vivir la plenitud de la vida cristiana y a veces poner en riesgo inclusive el perdón de Dios. El perdón de Dios sobre sus vidas. Porque dice la palabra de Dios que eso es lo que nuestro Padre está esperando de nosotros. Que de la misma manera que Él nos perdonó a nosotros deberíamos de perdonar a nuestros hermanos. Y esto es fácil contarlo y enseñárselo a otro,
pero también ha sido una enseñanza para mi vida. Como pastor, teniendo que perdonar determinadas situaciones, a veces críticas, injustas, o a veces historias que se inventan sobre nuestros hijos o sobre nosotros, con el único propósito de perjudicarnos, tener que ir a mi habitación y orar. Yo creo que el perdón, más allá de ser una decisión, ¿viste? Yo ya lo perdoné, también tiene que ser un acto objetivo y comprobable. Práctico. Yo lo que hago cada vez que tengo que practicar el perdón en la vida de alguien es irme a mi habitación y orar por esa persona. Orar para que el Señor, no solamente arreglar cuentas en cuanto, Señor, yo lo perdono, no siento nada, está todo bien, sino inclusive desearle mi bendición. Bendecirlo, Señor, bendecilo, prosperalo, cuida a sus hijos, cuida a su matrimonio, no permitas que nada malo le pase, Señor, tu bendición esté sobre esa familia. Eso ha sido muy, muy sanador. Ese primer mensaje marcaría a la iglesia, porque era una iglesia, ese primer domingo del 1 de mayo del 2005, que necesitaría aprender a lo largo de toda su historia la necesidad del perdón, la necesidad de apreciar grandemente el perdón de Dios sobre nuestras vidas, pero también la práctica del perdón sobre la vida de otros. Ese fue nuestro primer mensaje. Hemos hecho de todo como iglesia para poder alcanzar este pueblo. Yo recordaba en estos días, hemos predicado en los hogares, hemos predicado en las calles, hemos predicado en las plazas, hemos predicado públicamente, hemos ido puerta por puerta, hemos hecho todo lo necesario para que este pueblo conozca al Señor. Hemos discipulado, hemos enseñado cómo vivir la vida cristiana, hemos tratado de nosotros vivir la vida cristiana y enseñar a otros cómo vivir la vida cristiana. Hemos formado líderes, hemos trabajado mucho en la formación de líderes, personas que al final del camino decidan también servir al Señor. Han salido pastores de nuestra iglesia, tenemos un pastor en Córdoba, tenemos a Laurita sirviendo con su esposo en misiones, tenemos a Belén y a Carlos sirviendo en Colombia. Ha sido bueno Dios en estos 16 años, pero sí de algo yo me he dado cuenta, que no se trata de cuántas oportunidades tengamos en la vida, sino si somos capaces de aprovechar las oportunidades. Porque mucha gente tuvo oportunidad de escuchar el Evangelio, mucha gente tuvo oportunidad de criar a sus hijos en el temor del Señor, mucha gente tuvo oportunidades de servir al Señor en su iglesia. Algunos la tomaron a la oportunidad, otros dejaron que la oportunidad pase de largo, ¿no? Así que creo que ese ha sido el distintivo de nuestra iglesia, el poder predicar la palabra de Dios, discipular a las personas y también darles la oportunidad de que se preparen para servir dentro del reino de los cielos. Bueno, y hablando de oportunidades, estamos hablando, ¿no?, de un aniversario donde de esta manera estamos haciendo parte a todos los que están del otro lado, por supuesto, celebrando. Así que, en principio, de parte mía, felicidades o feliz aniversario a toda la familia pastoral, a toda la iglesia, porque somos nosotros la iglesia. Y para despedirnos, pastor, quisiera que pueda dar unas palabras justamente a la congregación Tiempo de Dios. Así que puede observar a la cámara. Bueno. Y toda suya. Bueno. Sí, en primer lugar, gracias a toda la iglesia, gracias a los que han servido a lo largo de estos años, a los que continúan después de 16 años, a los que se sumaron a lo largo del recorrido, y aún gracias a aquellos que en algún momento han sido parte de la historia y por alguna razón hoy no están con nosotros, tal vez en otra congregación, en otro lugar sirviendo al Señor. Gracias porque no han hecho grande o no han contribuido en una congregación o en una institución, sino que han contribuido en el reino de los cielos. Así que dice la palabra de Dios que la recompensa viene de la mano del Señor. Los hombres por ahí no tenemos la capacidad de poder apreciar todo lo que muchas personas hacen, pero Dios sí. No hay un solo detalle de nuestra vida que se haya escapado de la mirada del Señor. Aún aquellas cosas que hacemos en la soledad, en el silencio, en lo secreto, aún eso el Señor lo ve, y conforme al corazón con el que lo hayas hecho, el Señor te va a recompensar, o con el corazón que lo hagas, el Señor te va a recompensar. Eso es lo primero. Lo segundo es decirle a la iglesia, el primer mensaje que prediqué en el Santiago Beso fue
el primer domingo, creo que fue un domingo 7 de agosto del año 2005, 3 meses después de que comenzamos con la iglesia, y prediqué acerca de no conformarnos con las metas pequeñas. Ese mensaje probablemente lo recuerde el próximo domingo. Pensar que como iglesia todavía no llegamos, que todavía estamos caminando hacia el propósito de Dios, que todavía hay mucho camino por recorrer, que hay muchas personas por alcanzar, muchas vidas por restaurar, hay muchas cosas por hacer para que el nombre del Señor sea puesto en alto en este pueblo. Así que te animo, iglesia, especialmente a aquellos que tal vez no han encontrado su lugar de servicio todavía dentro de la iglesia, que te prepares, que dispongas tu vida, que des tu ser entero con todo lo que eso conlleva para el servicio del Señor, para la obra del Señor, porque esa es la mejor inversión que podemos hacer con nuestras vidas. Y termino con una historia que escuché en estos días que me pareció extraordinaria y era me sentí muy identificado con esta historia. Dice que un discípulo le pregunta a su maestro cuál era el camino de la victoria, cuál era el camino del éxito, dónde estaba el camino del éxito, y el maestro le señala un camino, y entonces este discípulo va por ese camino, y a mitad del camino lo agarran unos patoteros y lo revientan a piñas y a golpes y a patadas, y vuelve en esa condición a su maestro y le pregunta y le dice: maestro, creo que te equivocaste, ¿dónde está el camino de la victoria? Y el maestro vuelve a señalarle el mismo camino. Así que el discípulo obediente a su maestro va nuevamente, y nuevamente estas personas lo golpean, lo maltratan, lo patean, y vuelve enojado esta segunda vez a su maestro a decirle: maestro, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué me estás diciendo que vaya por este camino? ¿Dónde está el éxito? ¿Dónde está la victoria? Y el maestro le dice: ese es el camino. Lo que pasa es que la victoria está después de las trompadas. Tal vez esa sea una ilustración acerca de la vida. La vida no puede terminarse con la lucha presente que estés pasando. Tu vida no se acaba, y tu vida y tu victoria está después de la lucha que estés pasando en este presente, después de las pruebas que estés pasando en este presente. Ahí está la victoria, aquí en la tierra y en la eternidad. Así que te animo a que levantes tu mirada al Señor, que no pienses que este es el final de la carrera, que después de esta prueba viene una gran victoria para nuestras vidas aquí en la tierra y especialmente en la eternidad, y que nuestras vidas sean, como dice el apóstol Pablo, olor fragante para el Señor, sacrificio vivo para el Señor, y que podamos vivir cada uno desde su lugar para la gloria del nombre de nuestro Señor. Que Dios te bendiga, gracias por todo, feliz 16 años, iglesia, y que Dios te bendiga grandísimamente. Magnífico Rey, fuerte Dios, Reina Señor, en majestad, Príncipe de la paz, eres Señor, con autoridad. Hemos venido a proclamar, eres digno Jesús, pues diste tu vida para traer libertad. Magnífico Rey, fuerte Dios, Reina Señor, en majestad, Príncipe de la paz, eres Señor, con autoridad. Magnífico Rey.